En nombre de las mujeres abrimos la sesión de la Comisión de Mujeres e Equidad de Género. Damos la bienvenida a la senadora Paulina Núñez, a la senadora Yasna Proboste, en reemplazo de la senadora Carvajal. La bienvenida a las representantes del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, encabezados por Camila de la Maza, a los asesores, asesoras de senadoras que nos acompañan. Muy especialmente también saludamos a la secretaría de la comisión y, secretaria, si puede leer la cuenta y la tabla, por favor. Presidenta, la cuenta tiene dos materias. Uno, llegó el documento de cambio de comisión por hoy día y mañana de la senadora Yasna Proboste en reemplazo de la senadora Carvajal, que usted dio cuenta, pero llegó el documento oficial. Y lo segundo es recordar, porque volvió a preguntar la Fundación Chile Mujeres si es posible que las escuchen en un corto periodo respecto del proyecto sobre aumento de la participación de mujeres en los directorios de sociedades anónimas abiertas y especiales, que está para la tabla de mañana. Esa es la cuenta, presidenta. Ya, frente a este tema, Chile Mujeres ayer hizo una presentación junto al ministro de Hacienda y el ministro de Economía, más la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, del índice de género en empresas. Sería bueno a lo mejor una muy corta presentación previo a la votación, solo sí tener en cuenta, y no sé si les parece bien a las senadoras presentes, que tenemos con discusión inmediata el proyecto de ley de reparación integral para hijos e hijas de víctimas de femicidio, y por lo tanto vamos a dar cuenta de ese proyecto ahora. Por la tarde, en la segunda sesión del día, vamos a continuar la votación de parto respetado y queremos dejar totalmente despachado parto respetado y, por lo tanto, desde esa perspectiva esperamos no tener que ocupar la sesión de mañana. Si fuera así, que quede, si les parece bien, que quede como acuerdo que en la sesión que se vota la iniciativa, Chile Mujeres queda con 10 minutos de presentación previo a la votación. ¿Les parece? ¿Sí? Senadora Núñez, senador Sangüesa, bienvenido. ¿Sí? ¿Les parece? Se toma ese acuerdo. Entonces... Soy liviana, dice la Yasna. Le damos entonces, senador, hicimos un cambio en la tabla. Vamos a primero ver la presentación, porque está con discusión inmediata, de reparación integral, y en la tarde continuamos la votación de violencia ginecobstétrica y parto respetado. Entonces, si todos tienen a bien, le damos el paso a las representantes del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para su presentación. Muy buenos días, presidenta. Por su intermedio, saludar a todos los integrantes de nuestra comisión. Agradecer la disponibilidad para poder hacer la presentación de este proyecto, que desde el Ejecutivo le hemos dado gran relevancia, toda vez que este es un proyecto que se inicia por una moción parlamentaria e impulsado por agrupaciones de víctimas de femicidio. Y también tiene su origen en un proyecto de resolución que votó la Cámara de Diputados y Diputadas el año 2021, donde se solicitaba crear una pensión para niños y niñas que han perdido a su madre producto de un femicidio. En ese contexto, este es un proyecto que aborda una serie de materias específicas en materia de femicidio, dado que nuestra legislación el año 2010 tipificó el femicidio como un delito, pero no había dispuesto de medidas especiales de reparación directa para la víctima y su familia. Hasta ahora solo contamos con las articulaciones que realiza el Circuito Intersectorial del Femicidio, que coordina el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que que funciona a través de convenios que se suscriben interinstitucionalmente. Actualmente el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género sostiene un convenio con el Servicio Médico Legal,
con Mejor Niñez, el Servicio de Protección Especializada de la Niñez, y recientemente suscribió la incorporación del Ministerio Público a las acciones del femicidio. El CENAMEJ realiza el primer contacto con la familia, ofrece representación judicial a las víctimas directas o indirectas y en caso de sobrevivencia de la víctima le ofrece ingresar a un dispositivo de atención psicosocial. A su vez, el Servicio Médico Legal atiende a las víctimas, entrega información a los familiares y los plazos de entrega de los cuerpos, y lo que ha permitido es mejorar los procedimientos investigativos. Sin perjuicio de todo lo anterior, seguía quedándonos atrás una serie de prestaciones que no estaban siendo tratados, pese a que en más de 10 años de funcionamiento del circuito intersectorial había generado mejoras. Estos eran insuficientes y por eso desde el Ejecutivo recogimos esta moción que en primer trámite fue devuelto a la Comisión y desde ahí que le incorporamos esta indicación sustitutiva. La principal innovación de estas indicaciones es la incorporación de una transferencia monetaria, que es una pensión de 160.000 pesos por hijo o hija que haya perdido a su madre producto de un femicidio consumado. Hago la salvedad que es femicidio consumado porque es decir que esta pensión opera no en los casos de femicidio frustrado, sino aquellos en que este delito provoca la muerte de la madre. Y además incorporamos en un artículo transitorio una partida presupuestaria para efectos de que a esta pensión puedan acceder niños y niñas que todavía tengan menos de 18 años y que hayan perdido a su madre desde que el delito se tipificó, es decir, del 2010 en adelante. Entonces está incorporado en una... Perdón, ¿tiene efecto retroactivo? No es un efecto retroactivo propiamente tal, porque no es que va a pagar la pensión desde el día del fallecimiento hasta la fecha, sino desde el momento en que se promulga la ley hasta que cumpla 18 años. Pero con femicidios consumados calificados desde el 2010 en adelante. Así es. O sea, no es retroactivo el monto de pago, pero sí es retroactiva la fecha de calificación. Exactamente. Ok. Exactamente. Y es hasta que cumpla 18 años. Senador, si puedes prender tu micrófono. Permiso, Presidenta. Y es hasta que cumpla 18 años Así es. digamos, la La pensión. pensión, sí. Entonces, la siguiente. Las características de esta pensión que se propone a discusión del Senado tiene que ver primero con una calificación administrativa para la entrega de esta pensión. ¿Por qué es una calificación administrativa? Porque los datos que tenemos del femicidio, en primer lugar, dan cuenta que una parte importante de los agresores se suicida. Y por lo tanto, en un 40% de los casos, si sujetáramos esta pensión, por ejemplo, a una sentencia penal, esta no podría llegar nunca porque la causa penal se cierra, dado los fines que tiene el derecho penal, que es castigar al agresor y no reparar a las víctimas necesariamente. Entonces, esta calificación administrativa la propone que haga el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género a través de una resolución fundada que va a permitir entonces que esta pensión llegue al momento de que ocurren los hechos. ¿Por qué también hacemos esta salvedad? Porque las investigaciones por femicidio y en general las investigaciones penales de este tipo de delitos son muy largas, tienen un promedio de 3 años y medio solo de investigación. Muchas de ellas se dan desformalizadas, luego comienzan a correr los plazos y por lo tanto podríamos siempre llegar tarde si no es que no buscábamos un mecanismo que nos permitiera entregar una prestación psicosocial a los niños y a las niñas, poniéndolos a ellos en el centro de la preocupación estatal y entendiendo entonces que la pensión tiene que llegar con prontitud, dado el estado de vulnerabilidad en que se encuentran estos niños. Muchos de ellos sin su madre producto del femicidio y muchos de ellos sus padres privados de libertad producto de ser los agresores. Lo que escuchamos con alta extensión en la Cámara fueron las declaraciones de las agrupaciones de víctimas, que dan cuenta de la completa desamparo en que estas familias se encuentran. Estas personas, usualmente abuelas, han perdido a sus hijas y tienen que hacerse cargo de sus nietos y nietas sin ningún apoyo de ninguna naturaleza. Esta
pensión le va a corresponder su pago al IPS, se va a reajustar automáticamente los 1 de febrero de cada año y se van a ajustar de acuerdo a la variación del IPC por el año calendario anterior al reajuste, siempre que dicha variación sea positiva. Y como les contaba antes, se dispone de una partida presupuestaria en el informe financiero a fin de que puedan acceder a esta pensión niños y niñas que todavía tengan 18 años al momento de la promulgación de esta ley que hayan perdido a su madre producto de femicidio. Este proyecto también hace una conceptualización más amplia de víctimas, entendiendo el efecto sistémico que tiene el femicidio. Entonces, define a las víctimas del femicidio, a la ofendida, a la mujer, a los hijos e hijas de esta mujer. También lo hace respecto de personas que estaban bajo los cuidados de la ofendida, a la actual pareja de la ofendida, que no fuera el agresor, evidentemente, y a quien se considere víctima en virtud de lo dispuesto en el artículo 108 del Código Procesal Penal. Hace esta definición, dado que este proyecto no solo dispone de la pensión a los niños y a las niñas, que es exclusiva para ellos, sino que establece una serie de medidas de protección, por ejemplo, de darles un criterio de preferencia en el acceso a la protección social de la que son usuarias. Esto significa que tengan prioridad, que tengan una calificación especial en el registro social de hogares, es decir, que el Estado articula respuestas prioritarias para las víctimas y sus familias cuando ha ocurrido un femicidio. ¿Una consulta, Presidenta? Sí, senador. Por lo que ha dicho Camila, se busca hacer un procedimiento administrativo, digamos, para que esta pensión llegue con la oportunidad que se requiere. Pero normalmente, como se trata de niños menores de 18 años, va a haber un proceso en que se determine quién tiene la custodia. ¿Cómo se va a hacer administrativamente esa parte? El proyecto, senador, por su intermedio, presidenta, lo que dispone es que quien estará a cargo de hacer estos trámites es quien tenga el cuidado personal de los niños y de las niñas. El cuidado personal, ya sea provisorio o definitivo. Y eso se va a regir por las reglas generales reguladas por la Ley de Tribunales de Familia, que establecen los mecanismos para establecer el cuidado personal. Esta resolución que va a entregar la pensión va a ser una resolución fundada del servicio y que y esto es importante, se va a pronunciar sobre la calidad de hijo o hija de la víctima de femicidio consumado, porque el foco está puesto en la asignación de una protección psicosocial a la familia. Y de todas maneras, esta va a estar sujeto a los procesos recursivos del estatuto administrativo en caso de que el servicio, por ejemplo, se pronunciara y no diera la pensión, si se quisiera reponer, etcétera, se va a regir por las normas generales del procedimiento administrativo. Y también recogimos una preocupación de muchos parlamentarios y parlamentarias que tenía que ver con qué pasaba, dado que esta pensión se entregaba por un acto administrativo, que luego una sentencia judicial determinara de que el hecho de la muerte de esa mujer no hubiera sido un femicidio. Nota al pie, eso no nos ha ocurrido en 12 años de funcionamiento del circuito interseccional. O sea, nunca hemos levantado un protocolo CIF sin Al que revés, haya sido un quedan femicidio. casos no calificados de femicidio siendo femicidios, pero nunca se ha retractada la calificación, nunca. Exactamente. En 12 años nunca nos ha pasado que se haya levantado un protocolo de femicidio y que finalmente hayamos descubierto que la mujer se murió de un ataque al miocardio, como para ponerlo en esos términos. Pero como nos tenemos que poner en todas las hipótesis, si eso llegara a ocurrir, el proyecto prevé una excepción que si por sentencia ejecutoriada se determine que la muerte de la madre de estos niños no fue producto de un femicidio, el beneficio va a extinguirse. El niño no va a tener que devolver todo lo que recibió antes, pero se va a cesar. Va a cesar en ese momento, que es una manera de resguardar en el fondo la preocupación de que estábamos dando una pensión a eventualmente a alguien que no fuera titular de ella.
nosotros igual nos importa para la historia de la ley que quede reflejo que este proyecto de ley emana de una praxis que el servicio viene haciendo hace más de 10 años y que esta hipótesis nunca ha ocurrido, pero dadas las circunstancias es importante hacerlo presente. La pensión también se extingue también cuando el niño o la niña cumplen la mayoría de edad o por fallecimiento de antes de que cumpla esa mayoría de edad, es decir, no es heredable. Luego se establece una protección laboral para las víctimas sobrevivientes del femicidio y su familia, y esto ha atendido a algo que es muy sentido por la familia. Viven un episodio de violencia brutal, como es, por ejemplo, un femicidio frustrado, y para empujar alguna cuota de justicia, esos familiares, esas víctimas sobrevivientes, tienen que ir a declarar al Ministerio Público, a practicar pericia, a dar muchas declaraciones, y eso significa permisos al trabajo, y muchas de esas abuelas, por ejemplo, que fueron a la comisión, dan cuenta de lo difícil que se hacía la vida para efectos de empujar esos procesos judiciales sin ninguna protección. Por ello, se establece en el artículo 8 de este proyecto una protección reforzada a estas personas a efectos de que puedan, que tengan como causal para ausentarse de sus trabajos cuando tengan que realizar procedimientos relativos a la investigación de estos casos y no tener que estar sujetos en el fondo o a renunciar a sus trabajos o a que los empleadores eventualmente no les den ese permiso y se les asigna esta protección. Basta con explicar la justificación de impulsar esta investigación para efectos de poder ir y no tener ese riesgo de perder el trabajo. Y por último, como les explicaba, se establece que se van a establecer en el reglamento los procedimientos en cómo se va a pagar la pensión, que va a estar de cargo del Ministerio del Trabajo, y este artículo transitorio que va a permitir acceder a las víctimas a esta pensión pese a que el delito se haya cometido antes de la promulgación de esta norma. Dos preguntas, Camila. La primera es en relación a lo último que planteas, ¿cuánto es el tiempo que tiene la ley o si es que lo estipula, digamos, para la elaboración del reglamento? Y lo segundo es si dejar, o sea, yo lo entiendo así y quiero saber si lo estoy interpretando bien para dejarlo en claro para la historia de la ley, que la calificación del femicidio y por lo tanto la resolución fundada de aquello es el acto administrativo por parte del CERNAMEC, pero que sin embargo el circuito intersectorial de femicidio y el CERNAMEC es parte del circuito intersectorial de femicidio, por lo tanto la calificación se hace en el circuito, digamos, la resolución fundada es la que interfiere solo la firma y la acreditación del CERNAM, o CERNAMEC, perdón, pero en definitiva lo quiero decir para la historia de la ley como para dejar sumamente establecido que no habría una calificación con procedimientos diferentes a los ya establecidos de nuestra normativa, digamos, y de nuestro mecanismo de políticas públicas. Eso, ¿cierto? Presidenta, por su intermedio se establece un plazo de 12 meses para la dictación de los reglamentos una vez promulgada en el Diario Oficial la ley. Y como usted bien dice, lo que efectivamente la calificación la hace el CIF y la resolución fundada va con la firma de la dirección del servicio para efectos y se notifica a las partes porque los actos administrativos adquieren fuerza vinculante una vez notificada. Y que lo hicimos así precisamente para darle un soporte institucional a la concesión de la pensión y poder además someterlo así a los procesos recursivos en caso de que esta no se diera. Pero la calificación de femicidio efectivamente la hace el CIF con todos los instrumentos y protocolos que ya tiene, que por lo demás van a tener rango legal cuando aprobemos la ley de violencia integral. ¿Algún senador o senadora quiere hacer alguna consulta? Senadora Núñez. Gracias, Presidenta. Y ante la consulta también decir que evidentemente creo que este proyecto no solamente viene a reparar, a hacer algo de justicia en el dolor de esa familia, sino que hacernos cargo de que al menos yo creo que si como sociedad no hemos sido capaces de ir disminuyendo los femicidios, al menos tenemos que ser capaces de ir reparando en las víctimas. Dicho eso, tengo una pregunta a propósito de la discusión del proyecto.
y entendiendo que tiene que ser post sentencias judiciales, ¿cuántas víctimas de femicidio tenemos hoy día en Chile? Porque yo creo que se va a producir la discusión, no sé si de la retroactividad, pero sí de al menos que ellas no queden sin nada. O sea, no sé si de la retroactividad en las condiciones que estamos planteando en este proyecto, porque evidentemente esto requiere de recursos y al menos si avanzamos en esto, me imagino que esos recursos van a estar disponibles de aquí en adelante y el proyecto evidentemente contará con un informe financiero. Pero para atrás, saber si estamos dejando sin esta protección a cuántas personas en definitiva, para no calificarlo, ¿cierto? A cuántas víctimas de femicidio, e insisto, entendiendo que ya debe haber operado entonces una sentencia. Si no lo tienen acá, uno, ¿cierto? Podremos eventualmente pedirlo a los organismos competentes, pero creo que para la discusión del proyecto sería importante saberlo, Presidenta, porque no es lo mismo, creo yo, no contar con esos recursos, y permítanme citar un número, pero para que nos entendamos, para 10 que para 100, ¿verdad? Porque ahí efectivamente uno podría hacer un mayor esfuerzo. Y si es para un número mayor, también creo que a lo mejor podría haber una reparación, no en estas condiciones, sino que con otra respuesta dentro de la red pública, lo voy a decir así. O sea, no con un seguro, que al final es eso, sino que con revisar qué ocurre con ellos o con ellas en materia de educación o en materia de salud, por ejemplo, etcétera. Gracias, Presidenta. Camila. Senadora, nosotras, junto con la Dirección de Presupuesto, hicimos ese cálculo. Nosotros tenemos 45 niños promedio que han perdido a su madre producto de un femicidio desde el año 2010 a la fecha. Y en ¿Promedio por año? Sí. Y en virtud de ese cálculo es que se dispuso de esta partida de más de 700... es que la cifra siempre me pilla con los ceros, ¿ya? Pero está anotado en el informe financiero. Podría decir... Exacto. Es que podría decir una locura de cifra, entonces no me quiero... Pero... Ese monto, senadora, se dispuso en atención a este promedio, es decir, por el total, entendiendo que el 100% de los niños entre el 2010 y la fecha podrían solicitar esta pensión, sin perjuicio que muchos de ellos en este tiempo ya cumplieron la mayoría de edad. Entonces, en el fondo, en este informe financiero no se nos quedó nadie afuera. O sea, desde el 2010 a la fecha, ¿han considerado menores de edad? Estamos en la pensión que tiene este informe financiero es para los niños y niñas que han perdido a su madre. Sí. Este cálculo de esta disposición transitoria se hizo en base al 100% de esos niños, que probablemente a lo mejor muchos de ellos, no tenemos la cifra exacta, pero sí el promedio. Entonces, esta partida presupuestaria se hizo considerando que el 100% de esos niños en estos 13 años fueran menores de edad todavía y o sea, no se nos quedó nadie fuera en el cálculo. Es decir, promulgada esta ley, todos los hijos y las hijas que sean menores de edad van a poder acceder a la pensión. No se nos va a quedar a nadie fuera y además la ley establece un criterio de preferencia que también los cubre. Presidenta, siendo víctima de un femicidio producido desde el año 2010 a la fecha. Todo que... mientras sea menor de edad al momento de promulgar la ley. Exacto. Lo hicimos considerando a todos porque este es un proyecto impulsado por las agrupaciones de víctimas. Y entonces buscamos una fórmula que de verdad nos permitiera dar una respuesta material y concreta a esas víctimas que han movilizado en el fondo este proyecto con apoyo de la Cámara. Gracias, Presidenta. Antes de darle la palabra al senador Sangüesa, tengo dos preguntas. Una, el comparado nos plantea... ¿no? Nos plantea en el artículo 2, letra D, primera página, el comparado, la actual pareja sentimental. En otros ordenamientos jurídicos que tenemos se habla de conviviente, se habla de pareja de hecho, etcétera. Implicancias del cambio de conceptualización y si es factible, digamos, llegar a una nomenclatura que sea para que se entienda, digamos, las mismas
que es lo mismo que estamos hablando que otros ordenamientos, si es factible. Y lo segundo es si es factible acortar el tiempo para la elaboración de reglamentos. Me parece que 12 meses para un reglamento, que no es lo mismo que en el caso, por ejemplo, cuando se discutió el pago efectivo de pensiones de alimento, que había que hacer una capacitación, que había que operacionalizar un sistema, etcétera. En este caso es solamente algo más administrativo, pudiera hacerse más corto, porque entiendo absolutamente la necesidad de muchas familias en este caso de que esto llegue lo antes posible. Por eso sí es factible indicar aquello. Y el senador Sangüesa, antes que responda la Camila, para que juntemos preguntas. Gracias, presidenta. Tengo una duda sobre el monto. ¿Por qué ese monto? ¿No? Porque está como, no es la pensión básica universal, es un monto, es por hijo, o sea, tenga 1, tenga 5, tenga 10, ¿es por cada uno de ellos? Esa es una pregunta. ¿Y por qué el valor de 160.000? Porque quedó... Y también tengo una duda respecto de si es justo o no que solamente sea... Esta es una ley que se implementó el 2010, ¿cierto? Si yo saco la cuenta de cuántos son los casos desde el del 2010, nos va a dar una cantidad de potenciales digamos, beneficiarios con esta pensión. Pero a la vez también nos da un monto de una serie de adolescentes hoy en día que quedaron fuera del sistema y que no van a recibir ninguna compensación por el hecho de haber cumplido 18 años. Pero el daño que se provocó igual en su familia, yo creo que amerita, a lo mejor en un artículo provisorio que tendría que verse con Hacienda, de poder dar efectivamente una compensación a lo mejor por una única vez, de manera de que en parte se repare el daño que igual sufrieron, porque si yo saco la cuenta del 2010 al 2023, estamos hablando de aquellos niños que tenían menos de 5 años que estarían hoy día sin cumplir los 18. Pero me queda una tremenda brecha de gente que en estricto rigor no estaría recibiendo ninguna compensación, teniendo las mismas circunstancias. O sea, si ese niño tenía 6, 7 años, digamos, la diferencia no es gigantesca, pero se queda sin recibir ningún tipo de compensación. Entonces, a lo mejor considerar con Hacienda de poder establecer un monto en proporcionalidad, a lo mejor a los años que le faltaban por cumplir los 18, que podría ser establecerse una especie de tabla. Es diferente tener que el feminicidio haya ocurrido cuando un niño tenía 15 años a cuando tenía 6 años. Entonces, esa familia igual tuvo que hacer un esfuerzo adicional, la persona que se quedó con la custodia, y desde mi punto de vista las circunstancias son las mismas, por lo tanto, para establecer una verdadera equidad e igualdad, también debiese tener acceso a una pensión compensatoria, a lo mejor solamente de un monto determinado. Y tengo una duda. Nosotros, cuando comenzó la pandemia, en algún minuto se discutió, la duda que tengo es si terminó siendo ley, es un proyecto que establecía una pensión para los niños que perdían su padre y madre producto del COVID. Y que yo creo que tiene que ver mucho con esta, si bien es cierto las circunstancias no son las mismas, pero es también producto de una tragedia, que en el fondo la pérdida es producto de una enfermedad, de un terremoto, de cualquier tipo de catástrofe que significa perder el padre y la madre, obviamente que es una circunstancia especial. Entonces, no sé si pudiésemos ver si efectivamente ese proyecto terminó viendo la luz, y si no, cómo podemos reactivarlo, porque si bien es cierto la causa
son absolutamente diferentes, pero la raíz es la misma. En el fondo son niños que quedan desprotegidos en la vida. Sí, Camila, por favor. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Sobre acortar el tiempo del reglamento, senadora, yo tendría que conversarlo con mis colegas de Mintrav y sin lugar a duda eso puede ser una conversación plausible, pero no depende exclusivamente de nosotras y por lo tanto lo tengo que consultar con mis colegas, porque además Mintrav tiene la parte más pesada de esa redacción. Entonces lo tengo que explorar con mis colegas, senadora, entonces se lo sugiero como dejar como sin perjuicio de que desde ya me gustaría que pudiéramos acordar como los puntos en que se quisiera indicar para que tuviéramos un corto plazo. Así que me quedo como con la tarea de averiguarlo, pero en principio, senadora, yo creo que podemos hacer un esfuerzo. Sobre el valor, senador Sangüesa, por su intermedio, presidenta, la fórmula que utilizamos fue buscar un promedio entre las pensiones de gracia y la pensión generada, la PGU. Y ese fue el monto que nos arrojó. ¿Puedes repetir, Camila, eso? El valor de 160.000 pesos fue probablemente mis compañeros de IPES tendrían una técnica más precisa, pero es una medida intermedia entre la PGU y las pensiones de gracia. ¿Ya? Esta es una pensión que se da por hijo, no por familia. Por lo tanto, va a variar en el fondo dependiendo de cuántos hijos hayan sido víctimas. Y sobre la compensación por única vez para aquellos que eventualmente queden fuera de este... Sin perjuicio, senador, que usted tiene razón, que en el fondo hay algo que queda, o sea, que esos niños y esas niñas hoy día jóvenes o adolescentes sufrieron la pérdida de su madre y que eventualmente esto no les va a llegar. Generar un pago único por una sola vez igual nos genera una carga importante en materia financiera, pero además hay una razón más de fondo, que una disposición de esas características desnaturaliza en principio la idea matriz de esta pensión, que tiene que ver con la manutención de niños y niñas menores de 18 años que en su condición de ser menores de edad están en una posición de mayor vulnerabilidad para el día a día en su vida y que se transforman y en el fondo su manutención tiene que ser cubierta por sus nuevos cuidadores, que usualmente son sus abuelas, y que son 100% dependientes de otras mujeres que tienen que cubrir esas necesidades. Eso es lo que motiva la implementación de una pensión de esta naturaleza y una pensión por única vez para jóvenes o que mayores de 18 años se aleja de ese propósito, que tiene como principal motivación establecer una forma de colaboración para la manutención de esos niños que en su gran mayoría son cuidados por otras mujeres. Y por eso en el fondo lo conversamos internamente, eso qué pasaba y en el fondo, como esto tiene que ver con criterios de priorización, priorizamos cubrir a los menores de 18 años, entendiendo que hay un interés superior al que el Estado igual está obligado a cubrir, dada y que en el fondo el criterio que tenemos de minoría o mayoría de edad es la especial vulnerabilidad producto de su minoría de edad. Entonces esta no es una reparación por haber perdido a la mamá, sino más bien tiene que ver con cómo el Estado se hace cargo de cubrir necesidades de manutención para niños y niñas que están siendo mantenidos por principalmente sus abuelas. Y por último, la última pregunta del senador, que tenía que ver con los niños y niñas que habían perdido a sus padres producto del COVID. Creo que es importante hacer presente que en nuestra opinión, esta no es una tragedia como podría ser lo que ocurrió en las muertes de pandemia. No es solo eso, sino que tiene que ver con una medida de hacerse cargo de una situación de extrema violencia contra las mujeres que culmina
con la muerte de esas mujeres. El Estado chileno ya lo tipificó como delito el 2010 y por lo tanto se hizo cargo de una obligación. El Estado tiene el deber de prevenir, sancionar y reparar con debida diligencia en materia de derechos humanos. La tipificación del femicidio fue cumplir con su obligación de sancionar. Esta es una segunda parte que tiene que, con una segunda parte comillas, tiene que ver con su obligación de reparar, o medianamente reparar, porque la vida de esas mujeres no la vamos a restituir, pero hacernos cargo de la reparación de delitos que ocurren respecto de mujeres en razón de su género. Eso es el femicidio. Esta es una discusión que este Congreso ya dio y que ya es ley de la República. Lo tipificamos porque el Estado reconoce que este es un crimen que se comete contra las mujeres en razón de ser mujeres. Y por lo tanto, esta reparación responde a aquello. Y tiene una tercera, y respecto a la obligación de establecer garantías de no repetición y de impulsar la prevención, es lo que estamos discutiendo en el marco de una vida libre de violencia. Entonces, lo que hace este proyecto finalmente es apuntar, más que a una tragedia que podría ser Chile está lleno de catástrofes naturales, digamos. Esta discusión no la estamos dando en el marco de una tragedia seca, sino más bien estamos haciéndonos cargo de una profunda falla, de como bien decía la senadora Núñez en su intervención, de una falla del Estado que no actuó cuando debía de actuar para prevenir que una mujer muriera producto de la máxima violencia que es su muerte en razón de su género. Entonces, este marco tiene un paraguas más grande que tiene que ver con obligaciones que el Estado ha asumido en el marco de Belén do Pará, con la comunidad internacional, con la suscripción de la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, y por lo tanto esto responde a ese marco más que al marco que usted señalaba, sin perjuicio, a lo cual quizás esa conversación hay que darla con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Desarrollo Social, pero a nosotras en el fondo lo que nos motiva tiene que ver con este marco que acabo de describir. Gracias, Camila. Yo iba a hacer dos comentarios que me parece importante. Uno, yo creo que, si no me equivoco, y Camila ahí nos puede recordar, es que la diferencia con una pensión de gracia es que es discrecional del presidente o la presidenta otorgarla. O sea, pueden postularlo a la persona determinada y hay una valoración que luego justifica la resolución que dé la pensión de gracia, a diferencia de lo que hace este proyecto, que es una obligación de generar una pensión para la manutención solo por el hecho de haber sido calificado un delito de femicidio. Eso por un lado. Lo segundo, que me parece también importante decir de lo que se ha expuesto acá, y a propósito de la inquietud del senador Sangüesa, que yo creo que es como de sentido común tener preguntas en esa lógica, pero yo veo que hay una diferencia, no solo lo que plantea Camila en relación a que esta es una pensión pensada en la manutención y no en el hecho solamente de la pérdida de la madre en este caso. Es que hay otro elemento que me parece que es fundante también de la diferencia, es que en el femicidio hay un hecho doloso. En un terremoto, en una pandemia, no hay un hecho doloso, es un hecho natural, o bueno, si alguien podrá en algún minuto, si alguien nos comprueba que efectivamente el coronavirus partió por algún hecho de laboratorio, bueno, tendremos que hacer una indemnización mundial, digamos, pero me refiero que no es con un hecho de la acción de un tercero, digamos, de violencia que genera la muerte de la mujer en este caso. No sé si creo que desde esa perspectiva hay fundamento para explicitar por qué está así el proyecto. Y por último, también quiero decir que lamentablemente y todos aquellos y aquellas que han sido víctimas de familiares de violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte, saben muy bien que no hay ningún monto que pueda reparar ni restituir la vida. Por lo tanto, también hay una dificultad para la consignación de un monto específico a propósito de lo que plantea el senador, sin perjuicio de que siempre puede ser discutible y siempre puede ser debatible e incluso significado de propuesta legislativa, algo en esta materia, digamos, pero quiero también plantearlo porque son discusiones distintas, digamos, no por eso no abordables, pero discusiones diferentes.
eso como comentario. No sé si Camila ahí si interpreto todo bien o hubiera alguna aclaración. Posible hacerlo mejor, senadora. Me interpreta absolutamente. Senadora Núñez. Sí. Es que en el artículo 3 es que está la calificación de las víctimas. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género calificará la condición de víctima para acceder a la prestación. Y la ley también nos aclara, ¿cierto?, el concepto de víctima para estos efectos, obviamente, que no solamente los hijos, la hija, que es como a los primeros que evidentemente uno se les viene a la mente, sino que también, por ejemplo, a personas que estaban bajo los cuidados de la ofendida por el delito, es la palabra que ocupa la ley, a la actual pareja sentimental de la ofendida por el delito. Entonces, mi pregunta es, como hay una lista un poco, ¿cierto?, más extensa, por ejemplo, también dice a quién se considerará víctima en virtud del artículo 108 del Código Procesal Penal, cónyuge, conviviente civil, ascendientes, conviviente, que si no estamos frente a un procedimiento judicial, donde uno tiene claramente establecido cuáles son los recursos a los cuales acudir si no está de acuerdo con una determinada sentencia, en esta calificación hay una especie de recurso a apelación, hay a todo esto a quién le corresponde, ¿cierto?, ese derecho. Gracias, presidenta. Gracias, senadora. Camila. Quiero hacer la precisión, senadora, por su intermedio, que el artículo 3, que la calificación de víctima se hace efectivamente a partir de lo que está dispuesto en el artículo 2. ¿Se está refiriendo a la calificación del artículo 5 o al artículo 3? ¿El artículo 2? No, yo entiendo que primero la ley nos dice en el artículo 2 sí, qué entendemos por víctima, ¿verdad? Sí. Y luego, en el artículo 3 nos dice, a propósito de la calificación de las víctimas, quién va a hacer esa calificación. O sea, evidentemente, hasta donde yo entiendo, el Servicio Nacional no podría considerar víctima, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, a la mejor amiga. Vale. Pero tiene que ceñirse a lo que dice el artículo 2. Sí. Pero si no califica como sujeto a recibir la reparación, a algunos de ellos, ¿quién recurre a favor de esa persona, de esa víctima? Si hay algún recurso de apelación, yo le llamo como para... se me haya perdido ese eslabón de su pregunta. Lo que pasa es que para efectos de la pensión solo está establecido para los hijos y las hijas, no para todas las víctimas del artículo 2. Y así lo dice claramente el artículo 5. Por lo tanto, la calificación que requerimos para acceder a la pensión, que es solo para los hijos y las hijas, se da por resolución fundada y tiene el proceso recursivo que tiene el procedimiento administrativo, en el artículo 59 y siguientes de la 19.880. Y respecto de la calificación para las otras prestaciones, como la ley las establece taxativamente cuáles son, lo que hace el Servicio Nacional de la Mujer en lo que establece el artículo 3 es simplemente constatar si tiene o no tiene esa calidad y que solo tiene que ver para las prestaciones distintas a la pensión. Por ejemplo, exactamente. O preferente atención de salud, o registro social de hogares. Porque lo que hicimos en el artículo 4 es establecer un criterio de preferencia. El artículo 4, la adopción de medidas por parte de los órganos del Estado entienden entonces esta calificación de víctimas para acceder a un criterio de preferencia. Un criterio de preferencia, pero la condición se tiene o no se tiene en el fondo, ¿no? Y para efectos de la pensión, que es una suma pecuniaria, por eso establecimos la resolución fundada, para poder tener el proceso recursivo en caso de necesitarse. Senadora, senador, ¿les parece, como este proyecto está con discusión inmediata, que pudiéramos votarlo en general, cosa de poder abrir el plazo de indicaciones, que ese plazo de indicaciones yo les sugiero que fuera este jueves o este viernes a más tardar, cosa de poder votarlo hasta total despacho en lo posible el próximo martes? ¿Les parece que tomemos ese acuerdo? Tomamos el acuerdo. Entonces, secretaria, si puede tomar en votación el proyecto en general, por favor. La presidenta pone en votación entonces la idea de legislar sobre este proyecto. Senador Sangüesa. ¿A favor? A favor. Senadora Núñez. A favor, señora secretaria.
Presidenta. A favor. A favor. Aprobado entonces en general por la unanimidad de los integrantes presentes. Bien, tomamos el acuerdo de plazo de indicaciones jueves o viernes mediodía. Sí, pero prefieren el jueves o el viernes, esa es mi pregunta para usted. Viernes mediodía en la Secretaría. Ya, viernes 12 del día en la Secretaría de la Comisión, cosa de poder tener sistematizadas las indicaciones. Si hay algún senador o senadora que pudiera acceder a lo que solicitó Camila de la Maza hace breves minutos, de al menos delinear inquietudes sobre el proyecto que pudieran ser indicadas en este ratito que nos queda, está abierta la palabra. Yo al menos, mientras le doy tiempo a los demás senadores que lo piensen, yo tengo los dos temas que pregunté, me parecen importantes de revisar. Camila, si es factible revisar el plazo para la elaboración del reglamento que operacionalice esta legislación, y si es factible revisar, entendiendo, y yo lo entiendo absolutamente, el concepto de pareja sentimental, pero solo quisiera que no fuera objetado este concepto porque no tiene otro símil en otra normativa. Entonces, solamente que pudiéramos ajustarlo a eso, nada más, eso. Senador Sangüesa, senadora Núñez. Presidente, tenía una duda respecto, que no lo alcancé a mencionar cuando hablé, que es respecto al fuero laboral. ¿Ya? Porque ¿qué página, senador? en el artículo 8. Artículo 8. Artículo 8, ya. Dice, Página derecho a la 5 del protección en el trabajo, las víctimas de femicidio frustrado o tentado, señaladas en la letra del artículo 2. Tendrán derecho a la protección del trabajo y gozarán de fuero laboral hasta un año después de la perpetración del hecho. Y resultará aplicable lo establecido en el artículo 174 del Código, que dice en el caso que los trabajadores sujetos a fuero laboral no podrá poner término al contrato. ¿Cierto? Tengo dos aprensiones. El efecto que esto puede tener efectivamente en el trabajo, que ahí tengo algunas dudas, pero también en el tiempo. Las causas no duran un año. Lamentablemente el sistema se hizo pensando en que iban a ser más acotados los procesos. O sea, solamente el proceso de investigación muchas veces dura más de un año. Entonces, por un lado, veo que queda corto y por otro lado es una carga adicional al sistema, el darle un fuero en esta circunstancia, porque es súper difícil también porque aquí hay una tragedia que implica ciertas cosas, sobre todo en la primera etapa, pero también después hay lo que quiero precaver es que en el fondo no se termine siendo una carga adicional hacia las mujeres, que en el fondo el tener un fuero en estas circunstancias. Porque cuando normalmente aquí se legisla con el espíritu de proteger, pero al final le voy dando carga. Y esa carga significa ser menos competitiva al minuto de postular a un trabajo, que tiene que ver con el pre y el postnatal, que algunos lo interpretan como que al final es un perjuicio de la empresa, cuando al finalmente económicamente no tiene ningún efecto, y por eso se estableció también ese derecho en los hombres, que son poquitos días, pero que también que pocos lo ocupan, pero que tenemos que trabajar para que en el fondo extenderlo un poco más y que efectivamente exista la obligatoriedad, porque de esa manera yo voy equiparando la cancha. Y yo espero que más adelante podamos ver también, hoy día comenzamos la discusión en educación del Sala Cuna Universal, que también tiene que ver con igualar
los derechos o los beneficios, y en la medida que sean iguales para hombres y mujeres, en el fondo voy eliminando la diferencia. Y eso es lo que me hace un poco de ruido en esto del fuero. Camila, por favor. Senador, qué pertinente su preocupación porque nos da la oportunidad de aclararlo. El fuero de un año que establecimos en este proyecto tiene que ver con la experiencia que fuimos recogiendo técnica del circuito, pero también de otras organizaciones que trabajan con víctimas sometidas a sucesos de esta naturaleza. Mi colega Paloma coordinó 4 años el circuito intersectorial. Yo vengo del trabajo de ONGs en infancia, y entonces a partir de ese trabajo con las organizaciones que han impulsado este proyecto y la conversa que hicimos con psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, establecimos este plazo del fuero porque tiene que ver con el estrés postraumático de vivir una situación de esta naturaleza. Y que probablemente, y que esas personas, los primeros 12 meses post ese hecho, requieren una protección, una protección reforzada. Y por eso se estableció el fuero de un año, que no está pensado para la diligencia investigativa, porque en el inciso segundo establecimos que la comparecencia, cualquier diligencia de investigación, va a ser causa suficiente de justificación para la ausencia laboral. Este fuero de un año tiene que ver con el impacto psicoemocional que genera el hecho en ese grupo familiar, en la víctima, en sus hijos, en sus parientes. Tiene ese foco. Y por eso establecimos un año que está respondiendo no a las prácticas investigativas, sino más bien al estado de estrés que se genera post estos hechos. La comparecencia a las diligencias de investigación van a estar siempre justificadas porque, como usted bien decía, estos procesos se alargan. Pueden estar 3, 4 años sin formalización. Y eso va a requerir que vaya a declarar, que vaya a hacer una pericia, y por lo tanto va a estar la justificación ahí establecida. Pero este tiempo de un año más bien tiene que ver con hacernos cargo del impacto expansivo que tiene un hecho de esta naturaleza. Que ya, sobreviví al femicidio, no me levanto al otro día como si nada pasara. Y eso, sin lugar a duda, tiene un impacto en mi desempeño productivo. Y también tenemos que buscar una manera de proteger a esa sobreviviente. Eso, senador. A las 12 del día, la Secretaría de la Comisión. Repito. Reiteramos que el plazo de indicaciones es este día viernes 17 a las 12 horas en la Secretaría de la Comisión para producir su votación en particular el próximo martes. Y nos reencontramos a las 3 de la tarde para seguir votando parto respetado y ojalá poder terminar los artículos que nos quedan y dejarlo despachado en el compromiso, digamos, de esta semana de la comisión. Presidente, una pregunta, porque nosotros igual lo voy a ver ahora en Medio Ambiente, pero ¿nosotros vamos a producir la renuncia de las comisiones hoy y mañana se asume o mañana y se asume el martes? Yo entiendo que las presidencias, por ejemplo, a nosotros nos tocó hoy día en vivienda, pasó porque no hay sesión hasta el próximo martes. Claro. Pero aquellas comisiones que sí tienen sesión se hace posterior al cambio de la mesa. Por lo tanto, el próximo martes sería el cambio. Yo no tengo ningún problema en poner la renuncia mañana en la última sesión, digamos. Así que estamos absolutamente claros en eso. Entre nosotros mismos, así que no. Sí, claro, no. Pero entiendo que... ¿Quién llegaría, sabemos eso? Como de los que no estuvimos este año, o sea, alguien que deje la comisión y lo reemplace otro senador o senadora. ¿Sale alguien? ¿O seguimos los mismos 5 y...? No, pues a ustedes les toca un cupo más. Ustedes tienen que definir quién llega. No, pero no. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Ahora, yo les puedo sugerir si quieren, pero no es mi intención. El cupo es de ustedes. Es 3-2 al revés ahora, por si acaso. Parece que alguien de Bópoli. Yo no sé y tú tampoco, tiene que ser a vos.
Bueno, gracias, presidenta. Muy bien, nos vemos entonces a las 3 de la tarde, habiéndose cumplido... perdón. Sí, quedamos la senadora Allende y yo por este año. Y es Loreto quien sale este año, si no recuerdo mal. Sí. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión y nos reencontramos a las 3 de la tarde, se levanta la misma. Muchas gracias a todos los presentes.